Analicemos el siguiente texto. Dice así: reflexionemos sobre un aspecto del proceso humano de la comunicación, que siendo muy importante a veces se olvida y hoy es particularmente necesario recordar. ¿Cuál será ese aspecto? Se trata de la relación entre el silencio y la palabra. Dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas. ¿Cuál es el concepto más importante hasta ahora leído? ¿Tú lo sabes? Dilo. La palabra silencio y el término palabra. ¿Está bien? Se entiende dentro del contexto de la comunicación. Cuando palabra y silencio se excluyen mutuamente, la comunicación se deteriora, ya sea porque provoca un cierto aturdimiento o porque, por el contrario, crea un clima de frialdad. Sin embargo, cuando se integran recíprocamente, la comunicación adquiere valor y significado. Bien, esta última parte, este segundo párrafo que hemos leído, habla acerca de la necesidad que este silencio y la palabra tienen para colaborar entre ellos. Cuando nos comunicamos, tenemos que hacer uso tanto del silencio como de lo que es la palabra. Si uno excluye al otro, el autor plantea que la comunicación se deteriora. Imaginemos comunicarnos con alguien y que no haya silencios, que sea un torrente inacabable de palabras, de frases. Aturdiría, por supuesto que aturdiría. Y ahora imagínense comunicarse, pero simplemente sin articular palabras. De repente llevaría a la otra persona a estar pensando, ¿no? ¿Qué cosa me estará queriendo decir? Pero ¿por qué no habla? El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras con densidad de contenido. En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Nace y se profundiza el pensamiento. Comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro. Elegimos cómo expresarnos. Bien, ahora en este párrafo el autor nos ilustra sobre los beneficios, ¿no? Los beneficios de utilizar el silencio en la comunicación. Porque se entiende que en ese silencio nosotros vamos a poder adentrarnos en nosotros mismos. Vamos a poder un poco auscultar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y eso va a permitir, el autor dice, una profundización en el pensamiento. Va a haber claridad, más claridad en la comprensión. Callando se permite hablar a la persona que tenemos delante, expresarse a sí misma, ya nosotros no permanecer aferrados solo a nuestras palabras o ideas sin una oportuna ponderación, ¿no? Tener ponderación como equilibrio. Ahora en este párrafo que hemos leído, ya el autor no habla respecto al que silencia, habla respecto a la otra persona con la cual nos comunicamos. Si uno guarda silencio, se entiende que va a dar la oportunidad a la otra persona para que también se exprese, para que también nosotros podamos conocer y comprender lo que está pensando. Si habláramos solamente nosotros, de alguna u otra manera estaríamos imponiendo nuestras ideas. Por eso que el autor dice, para no permanecer aferrados a nuestras ideas. Sigamos. Se abre así un espacio de escucha recíproca. Yo te escucho, tú me escuchas. Y se hace posible una relación humana más plena. En el silencio, por ejemplo, se acogen los momentos más auténticos de la comunicación entre los que se aman. Así, la gestualidad, la expresión del rostro, el cuerpo como signos que manifiesta la persona, ¿está bien?
O sea, el hecho de que tú no articules palabras permite que otras partes del cuerpo sí puedan comunicar eso que estás sintiendo. Incluso ahora mismo, ¿no? Te das cuenta que uno va articulando palabras y uno va haciendo movimientos, ¿no? De las manos, ademanes. Y uno también cuando se queda callado, imagínate que tú me estás hablando, yo te escucho y de repente en algunos pasajes de tu discurso yo reacciono así, ¿no? Esas también son maneras de poder yo expresar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. En el silencio hablan la alegría, las preocupaciones, el sufrimiento, que precisamente en él encuentran una forma de expresión particularmente intensa. No es necesario decirte que estoy preocupado, simplemente con mis gestos, con mis actitudes, yo puedo revelar esa preocupación. ¿O no? A veces el profesor cuando entra al aula preocupado, los alumnos adelante, el profesor le pasa algo y él dice, no, profesor, pero lo veo un poco extraño, profesor, irradia usted una preocupación. Silencio, pero nuestro cuerpo habla por nosotros. Del silencio, por tanto, brota una comunicación más exigente todavía, que evoca la sensibilidad y la capacidad de escucha, que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones, ¿no? Es a través de este silencio que uno podría comunicar a veces cosas más intensas, más profundas, ¿por qué no? Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial. ¿Para qué? Para discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Porque si tenemos una comunicación y no hay momentos de silencio, no hay pasajes de silencio, ¿en qué momento yo voy a reflexionar sobre el discurso que tú me estás ofreciendo? En este momento, por ejemplo, yo hago ciertas pausas, hay un silencio, ¿no? Ya, ¿esos silencios para qué sirven? Para poder pensar mejor lo que voy a decir, ordenar ideas, buscar mejores palabras, proyectar la intención que tengo respecto a lo que te voy a decir. Para eso sirven los silencios, para eso sirven los silencios. Bien, entonces para acabar esta lectura vamos a decir que lo principal en el texto es hablar sobre el papel del silencio. ¿En dónde? A la hora de comunicarnos. ¿Y cómo trasciende, no? ¿Cómo trasciende este silencio para poder expresar mejor las cosas que pensamos y las cosas que sentimos? La pregunta nos formula lo siguiente. El autor sostiene principalmente, bien, veamos, profesor, yo creo que hay dos posibilidades. ¿Así? ¿Qué posibilidades? Profesor, yo pienso que podría ser la alternativa B. A ver qué dice. Sin el silencio, la comunicación pierde sentido en el mensaje, ya no permite conocerse a los hablantes. Ah, está interesante. El problema de la alternativa B es que está abordando el tema de los hablantes, cuando también le falta completar la idea de que no solamente beneficia al que habla, beneficia también al que escucha. El silencio va a favorecer la comunicación desde emisor hasta receptor, ¿sí? Y al revés, cuando luego el receptor va a convertirse en el emisor. ¿No te habla de una relación recíproca? Ese problema que tiene la alternativa B. Y vamos a leer la C que dice, es necesario equilibrar el silencio con el uso de la palabra. Porque en el texto, si bien habla de silencio, lo complementa con el uso de la palabra. Hay que alternar, que todo no sea un torrente interminable de frases. También hay que saber callar. ¿Para qué? Para lograr justamente lo que queremos. ¿Y qué queremos? Comunicarnos, expresar eso que tenemos acá o en el corazón. Respuesta entonces, muchachos, la C. Es necesario equilibrar el silencio con el uso de la palabra para lograr una verdadera comunicación.
Con respecto al silencio, se dimana que, bueno, profesor, ¿qué es dimana? Dimana es mana, sale, brota, deriva. Hay que entenderlo de esa manera. Dimana como que se deriva, como que del texto se puede extraer qué. Hay un pasaje del texto, muchachos, casi en la parte final, que nos dice, en el silencio hablan la alegría, las preocupaciones, el sufrimiento. En el silencio hablan la alegría, las preocupaciones. Entonces, si la preocupación, ¿no? La alegría, el sufrimiento, se pueden manifestar a través del silencio, entonces, fíjate qué alternativa revela esa intención. Establece en sí mismo una forma expresiva. El silencio, como tal, también sirve para expresar tanto como las palabras. Respuesta C. La pregunta nos formula lo siguiente. Si una persona, al hablar con su pareja, recibe rechazo o indiferencia en la comunicación, extrapola, probablemente, ya. Supongamos, tienes tu pareja, ya, y tú recibes de tu pareja rechazo, indiferencia en la comunicación, algo así como que te deja en visto, como dicen los chicos ahora. Ya, pero tu respuesta debe ser respecto al texto. ¿Por qué? Mira la alternativa, es porque la pareja ya no quiere continuar la relación. Bueno, eso es probable, pero no tiene que ver con el texto. El texto quiere hablar de una cuestión en el plano de la comunicación. El autor no quiere reducir el texto a una cuestión de relaciones amorosas. Eso es lo principal. Dice la B, ha logrado equilibrar al silencio con la palabra. Si hubiese llegado a equilibrar el silencio con palabra, no hubiese rechazado, pues. Lo ideal en el texto es justamente equilibrar silencio y palabra, que convivan en la comunicación. C. Esta no es lo suficientemente sensible para entender lo que dice, pero ¿qué tiene que ver eso con el texto? Y fíjate la de, el emisor no supo armonizar la palabra con el silencio. Se supone que es tu pareja, ¿no? Si te va a rechazar, si va a ser indiferente, eso quiere decir que no sabe utilizar los silencios en la comunicación. ¿Por qué? Porque el silencio que utilizaría tu pareja, en el ejemplo, serviría para que tú también puedas expresarte, canalizar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Y si tú puedes canalizar eso, entonces la otra persona se entiende que debería reflexionar en eso que tú le estás proponiendo. ¿Pero qué se deduce? Que te rechaza o te es indiferente porque no sabe escucharte, pues. ¿Y por qué no sabe escucharte? Porque de acuerdo al texto, no sabe silenciar. D. El emisor no supo armonizar la palabra con el silencio. D. La pregunta nos dice lo siguiente. ¿Es discordante, incompatible, disociado afirmar que el silencio, alternativa A, favorece el proceso de conocimiento de nosotros mismos? Claro, permite adentrarnos, ¿te acuerdas? Uno hace silencio, uno disfruta el silencio, ¿para qué? Para poder adentrarte. B, es la mejor manera de expresar lo que sentimos. Bueno, yo pienso que el autor plantea que es una manera de también comunicar lo que sentimos, el silencio. Porque recuerda que en la comunicación alternamos palabras y silencio. Es necesario hacer silencios, hacer la pausa. Pero de allí a que se plantee que el silencio es la mejor manera de expresar lo que sientes, yo pienso que esa es una afirmación un poco atrevida y por eso la vamos a catalogar como discordante. B, es la mejor manera de expresar lo que sentimos. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Bueno, definitivamente en tu título tendrás que hablar del silencio. Profesor, pero mire las alternativas, profesor. Hay varias que hablan sobre el silencio, profesor. Varias, por no decir casi todas. La A, la B y la D. ¿Qué dice la última?
El significado del silencio en la comunicación. ¿Nos dice qué significa el silencio? Sí. La naturaleza del silencio en la comunicación. Claro, el autor nos ofrece una serie de características. Y la A nos dice la importancia del silencio en la comunicación. También. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? ¿Marcamos 3? No te pasa. Tiene que marcar la mejor. ¿Cuál es el propósito del autor con el texto que hemos leído? ¿Decirte solamente qué es el silencio? ¿Cómo es el silencio? Sí lo hace, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Decirte, pues, si cuando te comunicas no utilices el silencio, pues vas a deteriorar la relación comunicativa. Si no utilizas el silencio, no vas a tener tiempo para reflexionar. No vas a tener tiempo para digerir lo que la otra persona, si habla sin parar, no te va a permitir digerir su mensaje. Por eso, mejor respuesta es A, importancia del silencio en la comunicación.